En este podcast me he puesto en Ciudad Universitaria con un cartel y me he sentado con 3 estudiantes para hacerles preguntas acerca de la soledad. Primero de todo, muchas gracias por participar. Nada. La primera pregunta que te voy a hacer es para que te presentes un poco, para que digas tu nombre, tu edad, qué haces con tu tiempo. Bueno, pues yo soy Sasha Di Benedetto y nada, estudio aquí en la Universidad de la Complutense, en la Facultad de Ciencias de la Información, estudio periodismo, cuarto año y nada, ¿qué hago con mi vida? Pues soy actor, como hobby, pero que no, voy a ser actor, soy actor, el día de mañana trabajaré como tal. Y nada, no sé qué más quieres saber. He dejado de trabajar y ahora estoy intentando pillar el paro, así que bueno, nada, un poco eso. Vale. Las preguntas ahora son de introducción un poco acerca del tema de la soledad. Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer es para que tú definas cómo te sientas cuando estás solo. O sea, para ti, ¿qué es la soledad? Bueno, pues yo voy a coger un poco las frases de una persona que me gusta mucho, el doctor Mario Alonso Puig, y que él dice que, bueno, depende del tipo de soledad, si se habla de una soledad elegida o no elegida, ¿no? Eh, eh, en esta etapa de mi vida, cuando estoy solo, estoy muy bien, la verdad. Estoy contento porque, porque me encuentro a mí mismo bien, encuentro momentos para mí y para explorar mis pensamientos, mi forma de ver la vida y de leer, de hacer actividades que me gustan y para mí esta soledad elegida es genial, sin duda, Autori, pero imagino que te refieres Sí, sí. a la soledad para mí o... Para ti, para ti. Pues sí, para mí es estupenda, vamos. Vale. O sea, justo iba muy relacionada a la segunda pregunta ahora, que es si tú por placer eliges estar solo o es algo que no te gusta tanto y que es algo negativo para ti. No, para mí es estupendo, vamos. Hace años estar solo sí que me causaba mucha más ansiedad y de hecho un día así para Nochevieja que te apunta los propósitos de Año Nuevo decidí encontrar una pareja, una novia y encontré a la mejor de todas, sin duda, pero al final tampoco es ella la que, o tu pareja, o tus amigos, tus amigas, lo que sea, la que te consigue sacar de esa soledad. Uno tiene que saber estar solo y saber estar solo bien, ¿no? Porque el día que ella se vaya de viaje o tú te encuentres solo en una situación, pues tienes que saber manejarla. Has mencionado que tú eliges la soledad y que para ti en general es algo positivo, pero ¿ha habido algún momento en el que haya sido algo negativo, que hayas una experiencia negativa? Sí, por supuesto. De hecho, a eso mismo me refiero antes, que a lo mejor no me he explicado muy bien cuando digo que no son otras personas las que te ayudan a, a no manejar esta soledad. Es uno el que tiene que aprender a estar solo porque creo que hoy en día lo que ocurre mucho es que la gente no sabe estar sola. Entonces por eso está todo el día cubriendo su tiempo, estando con otras personas, haciendo planes, intentando evadirse, alcohol, porros, lo que sea, que no digo que esté bien o mal drogarse en este caso, ¿no? Lo que digo es que no está bien si no sabes eh, estar sin tus amigos, por ejemplo, y yo sí recuerdo épocas que lo pasaba muy mal y fue duro y por eso, bueno, tuve que afrontarlo y fue complicado, ¿no? Pero creo que en la soledad uno encuentra
encuentra cosas preciosas de uno mismo, encuentra tranquilidad y no sé, saber divertirse con uno mismo me parece algo esencial y muy importante. ¿Y algo más concreto, alguna experiencia que digas, pues realmente aquí yo no estaba cómodo conmigo mismo y estaba evadiendo la soledad? Pues exactamente eso, cuando yo De la pandemia o algo así. pues incluso durante la pandemia yo no hice pandemia. O sea, yo no hice cuarentena, no hice confinamiento. Yo tengo la suerte de que tengo un patio en casa y de que vivo en una zona de Madrid que uno se puede escapar un poco y yo iba a ver a dos amigos que vivían más o menos cerca a fumar porros, de hecho. Y sí, es verdad. Y cuando yo creo que volví y decidí dejar los porros porque, bueno, ya no era lo que te decía antes, no es la droga, sino lo que a ti te provoca y que a lo mejor yo dejé de ser responsable, repetí segundo de bachillerato, esto, lo otro, e intenté distanciarme de mis amigos porque claramente si vas con tus amigos cuando deberías estar en casa estudiando, pues no estás estudiando, que es lo que deberías hacer, ¿no? Y me costó mucho decir que no a los planes. Y me acuerdo de una frase como que me decían mis amigos, ¿no? De has dejado la calle, ¿no? Me decían así un poco, no sé, pero sí. De hecho, recuerdo ataques de ansiedad muy fuerte y descubrir lo que es la ansiedad. Yeah. Pero tiene su recompensa, la verdad que sí. Sí, Antori. Muchas gracias por compartir. No, nada, hombre. Nada. Has mencionado que cuando tú eliges voluntariamente estar solo, es un momento para conocerte a ti mismo y para conocer quién eres tú de verdad. ¿Y qué es lo más revelador que has llegado a conocer tú cuando estás solo? Pues ¿Qué es lo que más aprendiste? Que dijiste, esto, si no hubiese estado solo, si hubiese seguido evadiendo quién soy, o sea, evadiendo estar solo, no lo hubiese aprendido. Pues puede ser exactamente lo que te decía, de aprender a divertirse solo, a estar bien. O sea, ahora mismo a lo mejor no sabría decirte, se me ocurren ejemplos de eso, de cómo me divierto yo leyendo, escribiendo cosas que se me van ocurriendo, paseando solo con mi perro y dándome paseos y conectando con una parte de ti que prácticamente no sabría ni cómo explicarte, ¿no? No sé, es como muy profundo, la verdad, y es muy bonito, la verdad. No sé, me ha ayudado en tantas cosas que a lo mejor no sé ni cómo explicártelo. Creo que lo tengo tan metido dentro que no sabría decírtelo más. ¿Y tú crees que hay un límite? O sea, quiero decir, hay un límite de decir, bueno, pues sí es verdad que estoy muy a gusto solo, pero hay un punto en el que tienes que socializar. O sea, Sí, claro que sí. El ser humano es un animal que necesita socializar y que al igual que hay cosas que se aprende solo, hay cosas que no puedes aprender si no es conversando y encontrando a la gente que te aporta y que te ayuda, ¿no? El límite está en eso y de hecho, al igual que encontré cosas muy buenas estando solo, encontré que el separarme de mucha gente también me hizo mucho mal porque a nivel de que me fui al otro extremo y ya de repente era como, no, yo tengo que hacer cosas muy productivas y yo solo voy a salir adelante, no voy a pedir ayuda, voy a trabajar, a estudiar, a sacar al perro, todo esto yo solo y voy a poder con todo y no es bueno. También es bueno de vez en cuando pues salir de fiesta, quedar con tus amigos, tomarte unas cervezas y
y también se puede encontrar mucha tranquilidad en ello. La verdad Te que hace crecer como persona también. sí. Bueno, esta sería la última pregunta de la primera sección. ¿Piensas que ser una persona independiente está muy relacionado con la soledad o no necesariamente? Pues me pillas un poco, no necesariamente, no tiene por qué, al revés. La independencia como tal, creo que a lo mejor tenemos un significado hoy en día como muy capitalista, ¿no? Muy de tú tienes que poder con todo, y al final he aprendido que no, que pedir ayuda es muy bueno. Claro que sí, y que a ti se te dan bien las matemáticas y a mí se me da bien, yo qué sé, correr, pues el día que necesite resolver un problema, una ecuación, pues te tendré que pedir ayuda y viceversa, ¿no? Entonces, la independencia no tiene por qué ir marcada por la soledad, y la soledad, exacto, tampoco tiene que ser extrema. Tiene que ser en un punto elegido, pero cuando te vas demasiado, te vuelves una persona asocial, ¿no? Y eso es un trastorno, no es algo bueno. O sea, una persona que es completamente independiente no puede seguir desarrollándose si no se socializa, porque inevitablemente toda una persona no puede tener todos los atributos para llegar a ser. Exacto. Necesitas del otro. Si tú eres tu jefe, ¿no? Que esto no es como lo que se ansia por llegar ahora, ¿no? En este sistema, en esta sociedad tan capitalista, ¿no? Ser el jefe. Necesitas de gente que también trabaje y te ayude, y tú no lo sabes todo, para independizarte, para crear una empresa o lo que sea, siempre vas a necesitar de alguien. Lo que, por mucho que tú sepas, siempre hay alguien que sabe más que tú en otro aspecto. Es que es fundamental. Es lo típico, bueno, es una frase muy famosa en inglés que dicen que para ir rápido ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve con gente. Qué bonito. Completamente, sí. Pues ya estaría y muchas gracias. Nada, Tori. La segunda sección son de preguntas más relacionadas no tanto con la soledad de uno mismo, sino con la sociedad también. Y quería preguntarte si tú crees que la sociedad fomenta o no fomenta la soledad. Bueno, yo creo que actualmente la sociedad no fomenta para nada la soledad, más bien todo lo contrario. Creo que hay mucha gente que no sabe estar sola, no quiere, no elige estar sola, no sabe cómo hacerlo, o, bueno, ya sea por decisión o por cualquier otro motivo, no lo hacen. Creo como que todos los planes que hay, bueno, yo por ejemplo vivo en una ciudad y vivo en el centro, entonces normalmente los sitios, los restaurantes, los lugares donde hacer planes de ocio están muy enfocados a grupos. Tú vas a un restaurante y es muy raro ver a gente comiendo sola, o es muy raro ver a una persona sola en el cine o cualquier cosa. Entonces creo que todo está muy enfocado a lo que es la comunidad, ¿no? Pues lo que has mencionado en la introducción tuya de que trabajas en una startup de alojamientos y tal. ¿Cómo crees tú? Bueno, está un poco relacionado porque la pregunta es, ¿cómo crees tú que la tecnología ha influenciado a la soledad y a estar sola? Bueno, creo que esto es algo un poco subjetivo, por así decirlo, porque creo que le ha dado como una nueva perspectiva a la soledad. Creo que todo el tema de las nuevas tecnologías, las redes sociales y todo lo que es del sector tecnológico puede dar una falsa imagen de que tú te sientas más en comunidad cuando realmente puedes estar solo en la soledad de tu casa, pero sentirte acogido por toda la gente que tienes al otro lado de la pantalla, con la que puedes estar hablando en cualquier momento, a cualquier hora, aunque esté a 200.000 kilómetros de ti. Entonces creo que se puede estar solo, pero que ese sentimiento puede verse manipulado por las tecnologías, y que suele pasar bastante de eso. O sea, ¿tú realmente crees que cuando estás solo, a pesar de que estás conectado, porque en todo momento estás conectado gracias a las redes sociales y todo esto, sigues estando solo o realmente estás conectado? Yo siento, respecto a las tecnologías, siento que cuando tú estás solo, físicamente solo en un espacio, estás solo. Por mucho que te estés hablando con alguien, al final estás interactuando de forma no directa con otra persona, pero tú no sabes cómo está la otra persona, no puedes saber toda la información, o sea, se pierde mucho.
qué piensas del tema del metaverso y todo esto que está ocurriendo y todo. Bueno, pues la verdad es que no estoy muy metida en materia porque es verdad que yo uso muchísimo las redes sociales, pero es verdad que cada vez intento usarlas un poquito menos por el tema de salir un poco de las pantallas, el trabajo en muchas pantallas, todo. Pero es cierto que a mí me parece un poco sensible el tema de la manipulación y el manejo de los datos de las personas. Al final es muy fácil acceder a día de hoy a los datos tuyos o los datos de tu familia solo con saber tu nombre, solo con saber a qué te dedicas o solo con saber qué deporte haces. Entonces me parece un tema muy delicado, sobre todo para toda la gente joven que utiliza los teléfonos, que a pesar de que tengan acceso a mucha información, a la sobreinformación, muchas veces te puedes ver un poco perdido y puedes hacer cosas que no sabes a dónde te pueden llevar, desde subir una fotografía a un sitio de un documento delicado hasta proporcionar información tuya de cualquier tipo. Entonces, creo que tiene sus ventajas, por supuesto, para facilitar tareas en trabajos, para personas mayores quizás, pero también tiene muchas desventajas. Vale. Bueno, pues, para explicarte así un poco, o sea, el tema del metaverso es como un paso más allá. O sea, no es como el tema de que tú con el teléfono estás hablando por texto con una persona simplemente, sino que realmente sería como que está él aquí prácticamente, pero aún así estaría solo, como tal. O sea, ¿tú crees que eso sería como mucho más extremo en el sentido de que sería muchísimo peor? O sea, para la sociedad en general, el tema de la soledad. O sea, viendo cómo va a evolucionar, porque parece ser que sí que se va a adoptar esa tecnología, o por lo menos grandes compañías lo están intentando empujar a que la sociedad. Bueno, desde mi perspectiva, yo creo que al final muchas veces lo que se intenta hacer o lo que se acaba consiguiendo con la tecnología es engañar a nuestros sentidos. Nuestros sentidos básicos son: yo te veo, pues si estás delante te puedo tocar, te puedo escuchar, te puedo ver. Si tú tienes un aparato tecnológico que está creando una persona que no es real y que no está en ese espacio y tiempo, en ese momento, al final lo que estás haciendo es engañarte a ti mismo. Pero imagínate que es tu madre. O sea, que realmente la estás viendo y que es tu madre y que la cara está perfectamente hecha y que es como si estuvieses tú en la cocina de tu casa, porque también lo puedes recrear. Y es como si estuvieses de verdad hablando con ella, la voz escucha perfectamente todo. O sea, a mí como concepto creativo me parece muy bien. Me parece algo que además tiene mucho partido como idea, la verdad. Pero para implementarlo en tu día a día, me parece que al final pues estás tapando cosas que a lo mejor tu naturaleza humana debería experimentar con cosas que no son reales y que físicamente además no las puedes... Cosas que no son reales. Entonces... yo que es pues, justo lo que has dicho, que estás engañando a tus sentidos. Claro, entonces al final para mí sigue siendo soledad. Por mucho que sea exactamente igual, que hable igual, que la puedas tocar, o sea, que sea un clon. Es soledad. Estás jugando con tu mente para tapar esa soledad que sigue estando. ¿Tú crees que es posible, incluso perteneciendo a un grupo, sentir soledad? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la soledad como concepto es una cosa y como tú sientes las cosas es otra, desde mi perspectiva y mi punto de vista. Entonces, tú puedes sentir muchas cosas que pueden diferir un poco de la realidad. Es decir, tú puedes estar rodeado, vivir en una casa que seáis familia numerosa y sentirte súper solo por cualquier cosa o aspecto de la vida. Y puedes estar súper solo, pero sentirte súper acompañado de personas que puedes tener lejos, porque quizás, pues, aunque hablen por medios digitales, estás solo, pero las sientes tú, por cómo tú sientes las cosas. Entonces, creo que sí, creo que la soledad se puede experimentar de muchas formas, estando en compañía y estando solo también. Qué curioso. Bueno, la pandemia fue una época bastante chunga relacionada con la soledad. ¿Cómo crees tú que ha afectado o sea, desde que pasó hasta ahora y cuánto estaba pasando también? Yo creo que la pandemia fue un momento en el que quizás, o esa es mi forma de verlo, la gente tuvo que pasar tiempo con ellos mismos porque no les quedó otra. Entonces, yo creo que fue un momento como en el que se destaparon un montón de cosas que a lo mejor gente que vivía en piloto automático, que nunca paraba y que estaba continuamente expuesto a estímulos, se vieron obligados a parar y de ahí salieron muchas cosas. De ahí han salido... O sea, hay mucha gente que ha pasado la pandemia muy mal, que ha tenido mucha ansiedad, que no la ha disfrutado. Y yo creo que al final estar contigo mismo y pasar tiempo en silencio te hace darte cuenta de muchas cosas y destapa cosas positivas y negativas que necesitaban salir. Entonces, al final, toda la gente que la ha pasado mal, creo que fue su momento de sacar a la luz todo lo que quizás llevaban por dentro y no se habían parado a darse cuenta. No sé, yo creo que los momentos de soledad para mí la pandemia fue como un momento clave necesario en muchos aspectos para las personas
bueno, por lo menos lo digo desde gente de mi entorno que he conocido, para conocerse a uno mismo, para darte cuenta de todo lo que puedes hacer dentro de tu soledad, desde hacer deporte hasta estar tu tiempo solo, confinado y dedicarte tiempo para ti, hasta, bueno, tener otras formas de comunicarte con las personas desde estar tú solo en tu casa. O sea, a pesar de que fue un golpe duro, porque realmente no fue, Sí. sí que piensas que, que fue positivo a la larga. Creo que fue positivo parar. Obviando. Sí. Que murió un montón de gente. No, claro, viendo todas las partes negativas, Sí. que fueron muchas, Sí. creo que para personas que nunca se habían parado a pensar o nunca habían echado el freno a su vida para salir un poco y mirar en tercera persona cómo estaba funcionando su vida y verlo todo en perspectiva, creo que les vino bien para decir, vale, yo estoy haciendo las cosas de esta manera y a lo mejor ni siquiera me había parado a analizarlo, no estoy redireccionando mi vida, ni estoy siguiendo el camino que quiero. O sea, justo relacionado con el aspecto de la soledad en la pandemia, sí que fue positivo. Para mí me parece algo muy positivo. Creo que hay mucha gente que nunca ha experimentado la soledad. Bueno, creo que todos en algún momento hemos descubierto lo que es la soledad y cómo gestionarla por la época en la que hemos nacido, las redes sociales, todo. Entonces me pareció algo, quitando la parte enorme, negativa, que pudo llegar a ser positivo para algunas personas. ¿Tú crees que influye en algo el lugar físico en el que estés o vivas a la soledad? Es decir, si vives en la ciudad o vives en el campo. Sí, de hecho yo no tengo ninguna duda ante ello. Precisamente la ciudad es un lugar que te hace desconectar por completo de tu esencia como persona, como ser vivo, como ser humano, que al final un ser humano debería o a lo largo de los años ha crecido rodeado de la naturaleza, porque todos hemos crecido en la Tierra, en este planeta, entonces creo que las ciudades te hacen desconectar mucho de lo que es la vida. O sea, te hacen preocuparte más por que se te ha olvidado comprarte algo o... Me refiero, te hacen preocuparte más por cosas que pueden ser un poco más banales y que realmente no son necesidades y por los caprichos, cuando si tú realmente estás en un entorno rodeado de naturaleza, más lejos de lo que son los estreses del trabajo, pues estás mucho más pendiente de tus instintos básicos, tus necesidades básicas, dejas un poco de lado los caprichos y todo eso. O sea, que sí que es como que te da más pie a reflexionar. Sí, sí, sin duda alguna. ¿Y por qué crees que es eso? Yo creo que al final las ciudades están llenas de estímulos, de ruido, de personas. Todo lleno de cosas, están orientadas para que tú consumas todo tipo de cosas, de ocio, de alimentos que probablemente no son lo mejor para ti, de marcas que quieren captar tu atención. Entonces, me parece muy complicado mantenerte tú en la línea y estar concentrado en, vale, no voy a caer en comprar esto que me están metiendo por los ojos, no voy a caer en hacer esta actividad que realmente no es buena para mí. Pues no sé, ahora que, por ejemplo, ponerte, pero lo que sea. Desde comer comida basura hasta pues ser muy sedentario, ir en coche a todas partes o lo que sea. Entonces creo que salir de la ciudad muchas veces, yo siento que muchas personas hay veces que no están contentas, que tienen ansiedad, que están pasando una mala racha. Muchas veces no es solo algo psicológico, creo que muchas veces el origen es la desconexión con lo que es la naturaleza, lo que es el medio y lo que es nuestro origen. Al final somos seres vivos, como los animales. Lo hemos mencionado anteriormente un poco, pero ¿cómo crees que ha cambiado el concepto de la soledad en el pasado con las distintas generaciones, por ejemplo, tus abuelos, y hoy en día con lo que hemos mencionado ya de las redes sociales o todo esto? Bueno, creo que el concepto ha cambiado mucho más que nada porque hace años nuestros abuelos quizás no se paraban tanto tiempo a reflexionar acerca de este tipo de cosas porque tenían problemas que en su momento podrían ser un poco más complicados y no eran... Me han borrado la cuenta en Instagram, quizás. También pienso que la soledad ahora es mucho más difícil vivirla por lo que te digo, porque mucha gente que vivimos en ciudades pues estamos expuestos a ese sobreestímulo. Pero creo que son conceptos que se han vivido de forma distinta por la generación en la que te has criado. Entonces, no creo que puedes hablar con una persona, con tu abuelo puedes hablar de la soledad, pero creo que lo vais a entender desde dos perspectivas diferentes. Entonces, bueno, yo creo que es algo que no es comparable en ambas situaciones. Creo que un abuelo vive la soledad desde su forma de haberla vivido, que seguramente hayan pasado mucho tiempo solos, que para ellos eso ni siquiera será soledad, será, pues bueno, estar una mañana en su casa. Claro, y a lo mejor para ti estar una mañana en casa es como, wow, yo que salgo y me encuentro a 20 personas en el metro todos los días, o yo que voy a una tienda o me meto en Instagram y veo 25 personas lo que han hecho ya en su día. Entonces, claro. O sea,
Es como que hoy en día, bueno, es lo que has mencionado tú de que te estás engañando a ti mismo. Claro. Y no solo las redes sociales, sino lo que has mencionado también de la ciudad, las redes sociales. O sea, hay tantas cosas que han afectado ese concepto de soledad que ha cambiado un montón. Totalmente, Ya. sí. Creo que esta respuesta va a ser obvia porque ya la has mencionado con lo de la pandemia. Pero ¿tú crees que en general para la sociedad sería bueno normalizar la soledad? Bueno, sí, como te he dicho, para mí, o sea, me parece que es algo implícito en vivir, es experimentar la soledad. Y si no, si bien es cierto que no la experimentamos siempre, porque muchas veces, pues quizás por la forma que tienes tú de vivir tu vida y de experimentarla, aunque estés solo, te sientes muy acompañado. Pero otras veces creo que o bien sea en tu adolescencia, en tu etapa adulta, es necesario. Hay veces que hay que parar, hay que echar un pasito atrás y darte cuenta de lo que piensas tú, de la perspectiva que tienes ante la vida. Y bueno, de darte un respiro también. Al final, los que nos vamos a dormir todos los días somos nosotros con nosotros mismos. Entonces, la soledad la experimentamos. Lo que pasa es que hay que experimentarla y decir, bueno, es esto, ¿no? O sea, sí, aceptarla, más bien. Y ya como una última pregunta es, ¿qué soluciones dirías tú que son las que hay que tomar para abordar el tema de la soledad con todo esto de las redes sociales y con todo esto que está creciendo cada vez más y más en eso? Bueno, pues como solución para aceptarla. Pues o para aceptarla o para evitar, o sea, bueno, sí, aceptarla, porque sería ser más conscientes de que estamos estando solos. Pues yo creo que como medida... Es que no sabía una medida para toda la gente que pudiese... No sé. Yo creo que hubiese quizás en el colegio... Y esto a lo mejor es algo un poco que habría que darle una vuelta, ¿no? Pero yo creo que en el colegio como que deberían enseñarte lo que es el tema de las relaciones y cómo te relacionas con tu entorno, con otras personas, con el lugar en el que estás. Creo que la soledad sería un tema muy importante y que tendrías que tocar sí o sí en eso. Entonces creo que si tú a un niño le enseñas qué es la soledad, qué no es la soledad, por qué la evitamos, por qué no la evitamos, qué formas hay, qué formas se puede evitar de eludirte, ¿no? De estar solo y el por qué lo haces, como indagar un poquito ahí, creo que sería súper positivo, porque cuando tocas esos temas, cuanto más pequeño eres, creo que más lo interiorizas y mejor. A la larga. Sí. Es un tiro un poco a ver si... No, claro, esto es lo primero que se me por la cabeza, que seguramente habrá otras formas mejores de aceptar. Yo lo que había pensado así de primeras es simplemente darse la hostia, como le tuvo que ocurrir a un montón de gente la pandemia y ya está. Sí. Que también es claro una solución, ¿no? Que es que no es una solución. No, al final es verdad que contar con la información de lo que es la soledad tampoco te va a servir de mucho hasta que la experimentas. Es muy distinto. Bueno, pues muchas gracias por participar y ya estaría. Nada. Primero de todo, muchas gracias por participar. Nada, encantado. La primera pregunta que te voy a hacer es para que te presentes un poco, para que digas tu nombre, tu edad, qué haces con tu tiempo. Bueno, pues yo me llamo Miguel, tengo 20 años y estudio Ingeniería Naval en la Universidad Politécnica de Madrid. Eres el tercer invitado, es la tercera sección de este capítulo y las preguntas son un poco más filosóficas, por así decirlo. ¿Tú crees que la soledad es una condición humana inevitable? Bueno, yo creo que la soledad es una circunstancia por la que todas las personas pasan en algún momento de su vida y yo creo que más que inevitable es una circunstancia que es necesaria para que las personas se conozcan más a sí mismas y sobre todo para plantearte cosas sobre ti mismo que a lo mejor no sabías. Entonces, yo creo que sí que es inevitable que cada persona tenga que pasar por esa situación para desarrollarse más como persona y para ayudar a otras personas que a lo mejor están pasando por esa situación y echar una mano en... ¿Tú crees que se puede encontrar una especie de paz interior en la soledad? Sí, porque al final cuando tú estás... Si una persona aprende a estar sola, yo creo que es una de las cosas más difíciles que hay, que es conocerse a sí mismo y conociéndote a ti mismo. Para conocerte a ti mismo sobre todo es muy importante que al final tú tengas ratos de soledad y yo creo que si aprendes a estar solo contigo mismo, acabas encontrando esa paz interior y luego tú puedes transmitírsela a otras personas.
Entonces yo definitivamente creo que sí, que esa paz interior al final, tarde o pronto, la acabas encontrando, aunque parezca que no, yo creo que la acabas encontrando o acabas buscando formas de estar más en paz contigo mismo. Sí. O sea, que está muy relacionado en ese sentido. ¿Y tú crees, por ejemplo, que una persona que no está sola, nunca, pues por distintas circunstancias o por lo que sea, porque realmente no le gusta estar sola, no es capaz de encontrar esa paz? Yo creo que al final acabas evitando un poco el estar solo porque te da miedo escuchar tus propios pensamientos o cosas de ti que no te gustan. Y yo creo que eso es más difícil. Yo creo que para encontrar esa paz interior tienes que llegar al punto de poder estar a gusto contigo mismo, con lo que piensas, saber quién eres, lo que no eres y poder ser fuerte mentalmente para estar solo y encontrar esa paz. Pero yo creo que es esencial encontrar ratos de soledad y trabajarlo, aunque sea incómodo, porque obviamente es incómodo, pero al final yo creo que es necesario. ¿Tú consideras que la soledad es una herramienta para la introspección, como has dicho tú, o es más todo lo contrario? O sea, te incita a tener una barrera social con toda la gente. Hombre, yo creo que con la soledad se pueden sacar muchas cosas buenas, aunque de primeras parezca que las personas solitarias, pues, no sé, socialmente está un poco mal visto, ¿no? Lo de estar solo, porque parece, y ahora más con las redes sociales, parece que siempre tienes que estar rodeado de gente en fiestas, y yo creo que la realidad es que muy poca gente, o sea, realmente lo que todos pensamos en el fondo es que no estamos tan acompañados como siempre aparentamos, y yo creo que al final no hay nada malo en estar solo. O sea, yo creo que hay mucho miedo a estar solo y es una herramienta fundamental para la introspección, y al final se aprende, yo creo que muchas veces hay cosas que se aprenden más estando solo que acompañado, porque puedes estar acompañado también de mucha gente y sentirte muy solo, que creo que esa es la peor sensación que hay. Pero si tú sabes estar bien contigo mismo estando solo, al final pues vas a poder transmitir eso a mucha más gente y es fundamental, yo creo, al final. Entonces, ¿puedes explicar un poco más lo de estar rodeado de gente socialmente, pero te sientes solo? Sí, yo creo que eso... Claro, yo creo que eso le pasa a mucha gente famosa, ¿no? Porque al final es gente que está todo el rato pues eso, acompañado, pero realmente te sientes solo, yo creo, porque no eres capaz de establecer un vínculo con alguien o de tener una conversación más más profunda, porque al final, o sea, estás todo el rato acompañado, pero no tienes realmente amigos que te dicen cosas que a lo mejor no te gusta escuchar, pero que son necesarias. Entonces, al final, es muy importante, yo creo que, más que estar acompañado de gente, es encontrar a poca gente que te sepa escuchar y que sepa valorar lo que tú tienes y que, aunque conozca tus puntos débiles y cosas que no te gustan, aún así te sigan aceptando. Yo creo que eso es esencial, porque si no, al final lo que pasa es que estás acompañado de mucha gente, pero te sientes muy solo, y yo creo que eso es la peor sensación, ¿no? Sentirte rodeado y que no conectas con nadie. Entonces, yo creo que también la gente famosa está rodeada de gente que simplemente le usa más. sí, buscan interés. Eso es. Sí. Le usa, simplemente le quiere usar como una herramienta, ya sea para hacerse el más famoso o lo que sea. Sí. Y obviamente pues no se siente acompañado, como dices tú, no se siente nada, está solo. Es utilizado, claro. Sí. Eso es justo. En vez de sentirse acompañado, que es como tendría que estar, se siente solo porque se siente utilizado. ¿Es la búsqueda de soledad una forma de evitar los conflictos sociales, ya sean familiares o con tus amigos? Yo creo que en ocasiones sí que puede ser así, porque al final cuando tú hablas con alguien, ¿no? O te relacionas con la gente, pues puedes a lo mejor presentar ideas que no, o puedes presentar tu versión y que a algunas personas no les guste o les moleste o cualquier cosa, y entonces tú pues puedes intentar evitar eso, pero al final yo creo que para sentirte libre es necesario, o sea, tú tienes que superar esa barrera y mostrarte tal y como eres, superar tus miedos, mostrar tu opinión y aprender también de la opinión de la gente. Y si alguien no comprende tu punto de vista o a alguien le molesta tenerte cerca, pues al final yo creo que tienes que ser lo suficientemente fuerte como para aceptarlo y desearle lo mejor a la otra persona. Pero yo creo que
tienes que superar esa barrera, sin ninguna idea. Vale. Tienes que ser superada. Sí, es verdad que la búsqueda de la soledad puede ser una forma de evitar los conflictos, pero no tienes que evitar. Yo creo, no, personalmente yo creo que no. Porque para solucionar conflictos yo creo que tienes que hablar y aprender. Y si Y enfrentarte Si te a los enfrentas al conflicto, al final vas a saber cómo solucionarlo. Evitándolo, lo único que haces es eso, evitarlo. O sea, te tienes que enfrentar a las cosas y aprender de la situación. Y si por consecuencia estás solo, Y si por consecuencia estás solo, pues si no estarías acompañado y te sentirías solo, como hemos dicho antes, porque es gente que no te sabe comprender o que te acaba utilizando o manipulando y, pues mira, mejor solo que mal acompañado, como dice la frase. hemos dicho que definitivamente la soledad es una herramienta positiva que podemos utilizar para nuestro desarrollo, pero ¿tú crees que es algo esencial para mejorar esa creatividad y ese autoconocimiento? Sí, yo creo que al final la creatividad pues se acaba desarrollando mucho, sobre todo en momentos de aburrimiento, donde tú estás en soledad, pues muchas veces se te acaban, o sea, muchas veces te ocurren las mejores ideas, al menos a mí me ha pasado. Y yo creo que sí, porque al final son momentos en los que tú estás solo contigo, que se te ocurren ideas nuevas y de la otra forma, pues hombre, estando solo yo creo que es la forma más efectiva de desarrollar tu creatividad, porque Y en cuanto al autoconocimiento, y en cuanto al autoconocimiento, pues claramente sí, porque al final estando solo es cuando pues tienes que hablar, estás obligado a hablar contigo mismo y entonces puedes hacer dos opciones, o escucharte y ver qué es lo que piensas o pues tu estructura de pensamiento, intentar cambiarla, intentar ver qué cosas funcionan, qué cosas no. Y estando solo es cuando más desarrollas eso. Sí. Cuando tienes el tiempo y puedes investigar a ver cómo mejorar la forma en la que tienes de pensar, tu mentalidad, de enfrentarte a los problemas nuevos y ver qué cosas funcionan, cuáles no, y sin duda es lo mejor, yo creo. Es que la soledad yo creo que está un poco infravalorada porque está un poco mal vista, ¿no? Estar solo. Pero yo creo que es una de las herramientas más poderosas que tenemos las personas y hay que saber utilizarla y al final lo que todo el mundo busca, yo creo que más que la felicidad y tener un montón de cosas es la paz interior, porque es como más a gusto te sientes, porque al final hay mucha gente, por ejemplo, con muchas cosas materiales, pero que luego por dentro están vacías, o sea, intentan llenar las cosas del ser con el tener, entonces al final eso te acaba produciendo un vacío y mentalmente eso es muy, muy duro de llevar porque intentas acumular cosas materiales pero luego te sientes vacío por dentro, entonces es muy importante estar solo, plantearse las cosas, cuáles son tus ideas y trabajar en tu mente, que al final tú eres la persona con la que pasas todos los días, entonces al final tienes que hablarte bien a ti mismo y trabajar el músculo de la fortaleza mental y así sin duda vas a tener éxito. Bueno, esto lo he hablado anteriormente con los dos invitados, que es el tema de las redes sociales con la soledad. Por ejemplo, tú cuando estás solo en el sillón mirando las redes sociales, ¿eso tú lo consideras soledad o no? Porque estás físicamente solo, ¿no? Sí, a ver, al final lo considero soledad porque al final estás tú solo, ¿no? Y yo creo que lo que pasa ahora mucho es que, claro, tú estás ahí en el sofá de tu casa y, por ejemplo, estás viendo las historias que pone la gente, todo el mundo de fiesta, ¿no? Porque al final la gente sube eso, la gente lo que sube es o una imagen que quiere mostrar a los demás de su vida y pues tú de primeras te puedes sentir mal, ¿no? Porque tú estás ahí sin planes en tu casa y te puedes pensar que tu vida es una mierda y que la vida de los demás es genial, sin problemas. Y al final yo creo que eso es el gran error de ahora, de nuestra generación, que mucha gente, o sea, realmente todo el mundo tiene problemas, todo el mundo se siente solo en algún momento y es normal. Y querer taparlo mostrando tu vida en redes sociales, pues mostrando apariencias que no son reales, pues hombre, yo intento no hacerlo lo menos posible, pero sí que lo considero soledad. Pero al final, esa gente que está subiendo esos momentos de euforia que a veces te muestran, pues obviamente también se sienten en soledad. Y si no, pues te están engañando porque
está bien subir a veces algún plan con tus amigos y tal, pero yo creo que en ese sentido las redes sociales tienen que servir más para servir a las demás personas y menos de mostrar, mira lo que estoy haciendo y mira qué guay es mi vida, porque al final todo el mundo se siente solo la mayor parte del día y no pasa nada y es algo normal y ya está, no hay que aparentar ni nada, pero bueno, Entonces hemos dicho ya que hay 2 tipos de soledad. Está la soledad real, por así decirlo, ¿no? Que es la que trabajas tu autoconocimiento, trabajas la creatividad, trabajas básicamente quién eres tú como persona, y luego la soledad tapada, por así decirlo, ¿no? O sea, más o menos. sí. Si puedes expandir un poco en lo de la soledad tapada, o sea, Sí, yo creo que en el hecho de que las redes sociales, o sea, qué aspecto tienen en el tema de la soledad, sino el hecho de estar tú ahí. bueno, a ver, antes de nada yo creo que las redes sociales tienen algo muy bueno y es que te permiten conectar con mucha gente, pero luego yo creo que eso, la soledad, hay gente que intenta ocultar su soledad, pues eso, mostrando una vida falsa o apariencias, pero yo creo que al final eso es miedo a ser rechazado por otra gente o intentar, pues eso, cubrir un estatus que es falso, pero yo creo que al final acaba siendo miedo, porque, pues eso, miedo a qué van a pensar los demás o miedo a no cumplir con las expectativas de la gente de cómo debería ser mi vida y al final la forma de enfrentarte a ese miedo es la soledad. Real. La soledad real, sí. No la que estás tapando con las redes Claro, sociales. o sea, Ahí con el móvil. la soledad real, pero yo creo que está un poco está como un poco la idea de que la soledad es algo malo y yo no lo veo así. O sea, yo no lo veo así. La soledad es algo malo, yo creo, al final si es, bueno, si tú no quieres relacionarte con la gente, pues obviamente las personas necesitamos esa conexión con los demás, pero también es muy importante tener momentos de soledad pues para desarrollarte como persona y pues desarrollar tu potencial y ayudar a otras personas también. Es imposible estar todo el rato acompañado, todo el rato feliz, o sea, eso no tiene ningún sentido. Yo creo que es lo que ahora intentan mostrar mucha gente, sobre todo a mí me aparecen reels todo el rato de, pues eso, de todo el rato de fiesta, todo el rato rodeado de gente, todo el rato motivado y al final yo personalmente no estoy ni todo el rato motivado ni todo el rato eufórico, o sea, simplemente intento trabajar cuando no hay motivación, cuando me siento solo y yo creo que al final así es cuando trabajas tu paz interior y es, bueno, yo tengo el mismo valor que si mucha gente tanto si mucha gente me da un like como si no, o sea, no dependo de los likes para valorarme como persona. Pero bueno, obviamente a veces, pues yo creo que las redes sociales están muy bien y sí que a veces, pues eso, subo alguna historia que me apetece o alguna foto o le mando un vídeo a algún amigo mío y yo creo que en eso no hay ningún problema. El problema está en cuando tú intentas aparentar una cosa que no eres para tapar un vacío. Un poco relacionado con lo que has mencionado antes, ¿crees que la soledad es una forma de libertad o una forma de confinamiento cotidiano? Bueno, la soledad al final... Hay situaciones en las que tú eliges estar solo y entonces ahí tienes pues la libertad. Y yo creo que al final la libertad es poder tener control sobre tus emociones o saber identificarlas y no tener un control sobre ahora estoy mal o ahora no me siento motivado y tengo que cambiarlo. No, es simplemente aceptar esa sensación que tienes, aceptar que estás en soledad y al final eso es la libertad, o sea, ¿no? Porque de la otra forma, ¿qué sería? Bueno, te ves obligado a hacer un plan porque si no te vas a sentir mal por estar solo, pero realmente te ha arrastrado esa sensación de miedo a no estar solo. Entonces al final ahí no tienes libertad. Tienes libertad cuando tú tienes la paz interior y la fortaleza de decir, bueno, ahora estoy solo, no hay ningún problema. A lo mejor esta semana no va a salir ningún plan o yo qué sé, te han rechazado algún amigo, no sé. Al final la libertad es eso, porque de la otra forma te sientes obligado, sí, pero realmente es por el miedo a estar solo. Entonces al final yo creo que la libertad es más lo otro, es estar en soledad y en paz interior y tranquilamente. ¿Y tú crees que es como o sea, que va antes de, pues es decir, antes de tomar una decisión completamente libre, debes de estar solo? ¿Tú crees que eso se cumple?
Antes de estar, claro, antes de sentirte libre de... Es decir, antes de tomar una decisión con total libertad, debes de estar solo. Sí. Es una pregunta difícil, ¿eh? Sí. Sí, yo creo que sí. Hombre, más que nada para reflexionar sobre tomar la decisión. Yo creo que antes de tomar una decisión hay que reflexionar. Depende también del tipo de decisión, yo creo. Porque hay decisiones que son más rápidas y otras que requieren más reflexión. Pero yo creo que para la mayor parte de decisiones sí que es necesaria la soledad para analizar, pues eso, qué impacto puede tener tu decisión, porque si no las decisiones tomadas drásticamente acaban saliendo mal. Entonces yo creo que sí. Y sobre todo en las que estás influenciado con los amigos, bajo Sí. borracho o lo que sea. Sí. Ahí no se toman buenas decisiones, ¿no? Has mencionado como que de las cosas más importantes es encontrar esa paz interior y para ello tienes que estar solo. Y también has mencionado el tema del autoconocimiento, o sea, para encontrar tu verdadero ser, es decir, tus verdaderos valores, entiendo que vas a decir que sí, pero es necesario estar solo, ¿verdad? Sí. O sea, sin ninguna duda al final, porque bueno, al final tú tienes que trabajar en tu versión interior para luego mostrar el exterior. Porque si no, al final acaba siendo una fachada todo. Si tú por dentro no estás trabajado y por dentro no has ido al gimnasio, por así decirlo, no te has planteado cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, pues al final no puedes mostrar tu mejor versión. Y al final en los ratos de soledad es cuando tú más te desarrollas, cuando más haces introspección al final. Y no hay ningún problema, o sea, a lo mejor hay días en los que te sientes peor estando solo y otros en los que te sientes mejor, pero, o sea, cualquier sensación sí, la tienes que saber llevar de la mejor forma y que no te arrastre. Y ya está, y al final acabas a lo mejor cada día pues estando solo, mejoras un 1% en algo que tú pues no habías visto y al final estando solo, al final ves cosas que... O sea, te das cuenta de cosas que, pues eso, que puedes mejorar y un 1% al día y hay días que avanzas más, otros que avanzas menos, pero ya está. O sea, al final es necesario. Como una última pregunta, para finalizar así, ¿tú crees que la soledad es algo que se elige o que se sufre? Yo creo que sufrir la soledad pues es una circunstancia por la que muchas personas pasan y yo creo que por eso yo creo que al final la soledad es una oportunidad porque tú tienes la oportunidad de desarrollarte más y al final desarrollas herramientas que luego les pueden servir a otras personas, igual que también te pueden servir a ti. Por eso yo creo que es importante al final esas herramientas poder enseñárselas a otras personas que a lo mejor están sufriendo con la soledad y que aprendan a llevarlo a enfocarlo de la forma correcta y no entrar en la angustia, ¿no? Que muchas veces se piensa que estás solo y nadie... Porque al final las personas necesitamos eso, relacionarnos con los demás. Entonces hay que saber estar solo para desarrollar herramientas y luego saber transmitírselas a otras personas y poder ayudar. Y perdona, que se me ha ido la pregunta que me habías hecho. Okay. No, o sea, creo que lo has explicado bien en el sentido de que sí que es algo que a veces se puede sufrir, pero como inevitablemente te va a ocurrir en algún momento. Sí, a todas las personas. Sí, a todas las personas le va a ocurrir, como yo creo que un ejemplo muy claro que lo estuve hablando con los otros invitados fue la pandemia. O sea, sí. A todo el mundo tuvo que pasar por una época de soledad en esos momentos. Bueno, sí, es muy grosso. Sí. Al final. Sí. Y entonces creo que es mejor elegirlo para luego si te ocurre que los tengas que sufrir como ocurrió en la pandemia. Están entrenados ya. Eso es. Haber desarrollado tu diálogo interior y sobre todo al final yo creo que la soledad con lo que más acaba sufriendo es con el diálogo interior, ¿no? Porque al final eres tú mismo que te estás presionando pues para no estar solo, porque estoy solo y al final hay circunstancias en las que tú no eliges estar solo, pero la vida al final te pone en esa situación para que tú aprendas a desarrollar esas herramientas y aprendas a estar solo, que es una de las cosas que más cuesta, pero que al final es necesario porque tú eres la persona con la que vas a estar el resto de tu vida y entonces tienes que saber hablarte bien, tienes que saber
automotivarte a ti mismo y obviamente también buscar ayuda a veces cuando la necesites, pero es muy importante. Y bueno, es duro, al principio yo creo que es duro y sobre todo la pandemia pues yo creo que fue muy duro para algunas personas, bueno, para todos, pero al final se acaba aprendiendo de todo y por las situaciones en las que te hacen fricción a ti, o sea, las que te cuestan, pues es donde acabas creciendo al final. Si no, sueltas el pie del acelerador y ya... O sea, al final estando solo aprendes cosas interesantes. O sea, bueno, me ha gustado mucho la frase que has dicho para acabar, si puedes repetirla otra vez. O sea, Claro, al final tú eres la persona con la que vas a pasar toda tu vida, o sea... vas a estar todo. Claro, Por lo tanto, tienes que aprender a estar solo. sí, porque mucha gente está todo el rato, bueno, pues, ¿qué puedo hacer para gustarle a las demás personas? ¿O qué puedo hacer para que no me rechacen? Pero te olvidas de ti, te olvidas de cuáles son las cosas que a ti te gustan y haces cosas simplemente para no sentirte rechazado, pero la relación que más tienes que cuidar es contigo mismo. Porque además, si cuidas la relación contigo mismo, luego cuando estés con otra persona o cualquier relación aparte, obviamente va a ser mucho mejor, porque, Como has dicho tú, del interior al exterior. claro, del interior al exterior. Inside Out, así es la peli de Inside Out. Sí. Inside Out. Muchas gracias. Y Encantado, tío. Espero que os haya gustado este capítulo y para terminar os voy a dejar con una frase de Voltaire que dice: la mejor de todas las vidas es la de una soledad ocupada.